En el siguiente diagrama podemos ver cómo se da el flujo dentro de la empresa. Primero tenemos las operaciones de la organización que están muy relacionadas con la contabilidad. La contabilidad va a registrar esta información y nos va a servir para lo que es la toma de decisiones. Pero ¿cómo se da esto dentro de la organización? Y primero tenemos la actividad de la organización origina las operaciones administrativas. Las operaciones tienen un reflejo documental. Esta operación podría ser una venta. Estoy vendiendo parte de los productos que produzco. Los documentos son la base de las inscripciones contables. Y acá estamos hablando de una factura o una boleta. La contabilidad ofrece resúmenes de la situación actual y periódica. Una factura, sumada con todas las facturas del día, del mes, va a generarnos un registro de ventas. El análisis de los datos contables orienta las decisiones de la gerencia. Este registro de ventas nos va a mostrar cómo va ingresando el flujo de dinero a la organización. Este flujo de dinero nos puede determinar si es que tenemos de repente suficiente liquidez para pagar nuestras deudas a proveedores o nuestras deudas a instituciones financieras. Por lo tanto, se pueden tomar las decisiones de la gerencia, van a determinar la actividad de la organización. La gerencia, con esta información, puede determinar que se debe tomar de repente un préstamo a corto plazo para poder hacer estos pagos, si es que no tuviéramos liquidez suficiente, si es que el registro de ventas nos muestra que estos ingresos de repente están todavía por pagar y todavía no los vamos a poder hacer efectivos hasta dentro de un mes, 2 meses. O de repente simplemente necesitamos en alguna de nuestras cuentas con el banco poder hacer que podamos excedernos en el límite de la cuenta, ¿no? El banco cobra una comisión cada vez que uno se excede con el límite de crédito establecido. De repente esta comisión puede ser menor al interés de un préstamo a corto plazo por el periodo que necesitemos esa liquidez. De esta forma, la contabilidad nos ayuda en la toma de decisiones y podemos saber de antemano cómo van a suceder las cosas antes de que ocurran. Y de esta forma poder tomar la mejor decisión posible para nuestra organización. Dentro de esta información se habla mucho de lo que es el análisis en estados financieros y hay muchos índices financieros o razones contables, que también se les llama, los cuales nos pueden mostrar diferentes indicadores sobre cómo está nuestra situación financiera. Los más importantes podríamos hablar de un índice financiero de solvencia, que nos habla del riesgo para invertir en una empresa, qué tan solvente es la empresa. Luego hablamos de la rentabilidad, que mide las ganancias potenciales de una empresa. Luego tenemos los de actividad, que evalúa el manejo administrativo de una empresa sobre sus activos. Y acá podríamos estar hablando de índices sobre lo que es inventarios.